replicación, así como explicamos un poco las teorías en base a las cuales se determinó el mecanismo clásico de replicación semiconservativo. Vamos a ver alguna duda que haya quedado, algo que hayan anotado en su libreta o en su Word, ¿no? Vamos a ver si hay alguna duda. A partir de aquí, entonces, entramos a replicación. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a localizar nuestras diapositivas. Materiales necesarios. No olviden siempre tener a la mano sus diapositivas para poner cualquier nota que ustedes vayan necesitando justamente ahí, ¿verdad? Vamos a ver, estamos viendo aplicación, vimos las teorías, materiales necesarios. Muy bien, vimos el video, ¿verdad? Vimos el video. Vamos a ver si haya quedado alguna duda del video. Espero que hayan, alguien me dijo, hayan podido entrar a la plataforma, ¿verdad? Alguien por ahí me mandó un mensaje de este grupo. Recuérdenme, por favor. Alguien me dijo que no había podido entrar a la plataforma y de hecho entré a revisar y me di cuenta que varios no entraron a la plataforma, ¿no? Por ahí faltan... Ando buscando el folder. Denme un segundito que lo encuentre. Bien, ando buscando el folder para que les ponga el número donde tienen que llamar. Me lo localice. Aquí está. Capacitación es este. Infografía de soporte. Está. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahora sí lo voy a compartir. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces aquí está esta imagen, que este es los sitios donde nos podemos comunicar para que Monse te den tu acceso. Entonces, para que te den el acceso, preferentemente yo les sugiero que hablen por teléfono. Porque yo cuando envío emails tarda, no sé, unos 3, 5 días en responderme, ¿no? Pero la atención telefónica es rápida, ¿verdad? Y inmediatamente te ayudan a resolver. Entonces, lo que les sugiero entonces, voy a hacer así más grande para que le tomen una foto y llamen a este teléfono. Entonces, no sé, terminando la clase, por ahí, Edwin, toma una fotografía de pantalla para que podamos compartir este teléfono para que se comuniquen y les den el acceso, ¿no? Muy bien, ahí está, ya lo tomó. Les sugiero que sea vía telefónica, porque eso es más rápido. El correo te responde muchos días después, no ha sido eficiente. Pero telefónicamente sí. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, vi por ahí y voy a abrir la plataforma, ¿verdad? Antes de que continuemos, porque les digo que me di cuenta que, déjenme un segundito más, tengo las claves secretas, ¿verdad? Que varios no entraron a la plataforma. Entonces, no sé si no entraron porque no pudieron entrar o no entraron por flojera. Entonces, traten por favor de entrar para que podamos determinar si quienes no pueden tener acceso, porque ya va a haber otra actividad de la clase, ¿no? Entonces me interesa que todos tengan el acceso, ¿no? Entonces ahí está, ya lo abrí. Y vamos a ver del grupo, vamos a checar rápidamente, entonces, quienes no entraron. Muy bien, entonces, en la lista no entró Marifer, no entró Alan, no entró Aramis, María, no entró Miranda, no entró Arturo, Gonzalo,
nada más. Entonces, es la lista de los estudiantes que entraron o no a la plataforma, ¿verdad? Ahí está. Repetimos, Gonzalo, Arturo, Miranda, Emanuel, Sara, María, Aramis, Alan, Navas. Entonces, por favor, entren a la plataforma para que podamos ver que tuvieron el acceso. Ya su compañero Edwin tomó la fotografía para que se comuniquen inmediatamente al Centro de Tecnologías, puesto que ya vamos a tener otra actividad que hacer y la otra actividad, pues entonces tiene que entrar por esta plataforma. Entonces, estemos seguros de que ya todos pueden tener el acceso. Muy bien. Entonces, por ahí entonces ya me dijeron, alguien, no sé quién es, qué es, números, para saber quién fue. Entonces, Monse me avisó desde ayer. No sé, Guess, ¿quién eres, Guess? Acuérdense, cuando el usuario no tenga su nombre, pónganme su nombre en paréntesis siempre para que, ya saben, participaciones, todo lo que hacemos, entonces les sea tomado en cuenta y así sé quiénes son, ¿no? Muy bien. Correcto. Entonces dijimos que el material de replicación, tanto todavía está en la otra plataforma, está en el Schoology, como está en esta plataforma nueva. Muy bien. En los materiales, en los materiales de la clase, tenemos esta imagen representando justamente, perdón, se movió, representando, dice, qué raro porque esa plataforma registra cuando el estudiante entra, no sé, vuelve a entrar ahorita para ver si al término de la clase le voy a dar un update. Entonces, todos los que leí, que en teoría supuestamente no entraron, entonces entren. Muy bien, Gonzalo dice que ya pudo entrar. Entren para que al final de la clase le damos un reset, vemos si los marcó ya como entrada. Y así localizamos quienes verdaderamente no pudieron tener acceso. Muy bien, entonces ayer justamente, espero que haya quedado muy claro la formación de fragmentos de Okazaki. Entonces en esta imagen me gustó mucho más, ¿verdad? En esta imagen que les dejé en las diapositivas, pues vean aquí, nos van marcando, acuérdense que dijimos que los fragmentos de Okazaki es un truco celular para poder completar casi al mismo tiempo la velocidad que realizaría la cadena líder. Ahora, ¿por qué tuvimos que hablar de esto, de este proceso? Porque debido a que la RNA primasa es quien pone la entrada falsa, entonces esto podría generar que esa sustitución de nucleótidos tuviera errores, ¿no? Es decir, al final la polimerasa 1 tiene que sustituir estos segmentos que son RNA, los tiene que sustituir por DNA. Y esto lo hace en cada punto donde dejó estos pequeños primers que estábamos comparando con poner unos conitos y un señalamiento para que pudiéramos entrar en el sentido contrario, ¿no? Entonces, esto me da origen a la generación de posibles cambios en la secuencia. Cualquier cambio en la secuencia, llámese entonces, también es referido como mutación. Si hay un cambio en la secuencia, entonces se genera una mutación. También el cambio en la secuencia puede ser referido como polimorfismos, ¿verdad? Entonces, 3 palabras para el mismo evento. Cualquier cambio en la secuencia comparada con la secuencia que estaba de manera original es referida como mutación. Y si esa mutación cayó dentro de un área génica, entonces se llama polimorfismo. Oye, por ese motivo, entonces tuvimos que hacer una pequeña revisión de esto. Como origen a fallas. Ahora, si las fallas fueron, ¿qué les gusta? En las regiones hispanoaméricas no hay mucho impacto. Si fue en las regiones centroaméricas, ahí puede ser que un cambio de nucleótido no nos dé demasiado impacto.
Si fue en las áreas de mini satélites, donde tengo las regiones variables de repetidos en tándem, no hay impacto. Ahora, en los microsatélites me debo preocupar, porque ahí están los genes. Entonces, si esto cae, si un error cae dentro de un gen, entonces puede ser que un cambio en la secuencia de un gen o polimorfismo me dé un impacto biológico. Ahí sí puede haber un impacto. Si cae en otras regiones, acuérdense, llamadas no codificantes, entonces no hay problema. Por ese motivo, entonces, revisamos justamente el proceso de replicación. Muy bien, vamos a ver entonces hasta ahí alguna duda. Ya saben, si no hay dudas, me ponen no hay dudas para que ahora sí ya vamos a entrar justamente al evento de generación de RNA mensajero. Muy bien, me ponen que todo bien, perfecto. Eso. Muy bien. Ahora, vamos a ver si saben alguna definición a la palabra transcripción. Vamos a iniciar por ahí. ¿Cuál sería la definición? Que ustedes en sus lecturas encontraron a la palabra transcripción, que entendemos por ese fenómeno, ¿no? Vamos a ver. Preguntas. Muy bien, entonces ahí ya puso el proceso por el cual una cadena de... Ya no pude leer, se movió muy rápido. Proceso por el cual una cadena de DNA provee la información para la síntesis. Muy bien. Salida del material genético del núcleo como RNA mensajero. Sí, también incluye la parte de la salida. Muy bien. Traspasar el mensaje de ADN a RNA. Muy bien. Proceso por el que un segmento de DNA que codifica la serie de aminoácidos. Muy bien, porque dijimos que no todo el DNA, finalmente no todo el DNA se va a pasar a ser mensajero. Entonces, ahí la definición entonces tendría que ser una secuencia de DNA codificante, ¿no? Entonces sería paso de una secuencia de DNA codificante a formar RNA mensajero, hasta que llegue a su periodo de exportación afuera del núcleo. Transferencia de información, muy bien. Síntesis de ARN, muy bien. Proceso de copia de un gen, muy bien. Entonces ya nos quedó claro. Paso número 1. Entonces tenemos que recordar que el proceso de replicación solo se llevará a cabo a través de segmentos de DNA. Y aquí le vamos a poner codificante. Recordemos que lo que estamos representando aquí son genes, ¿no? Porque dijimos que es solo los genes. Pregunta de examen, que tiene 3 regiones, ¿verdad? Su región llamada promotor, su región llamada codificante y su región llamada terminador. Son los que finalmente, a partir del famoso denominado punto +1, acuérdense que aquí hay una denominación acerca de, este sería el punto +1, y a partir de este punto y hasta encontrar el terminador, se generará el RNA que se genera en una forma denominada inmadura. Entonces, es un proceso que debemos recordar, ¿no? Muy bien. Y también debemos recordar que para que este se produzca, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la replicación, para que este proceso inicie, pues tiene que iniciar aquí. Este es el sitio
que regula la expresión. ¿Me quedó claro? Vamos a poner una flecha así más grande para que se vea en la pantalla, ¿no? Es decir, pregunta de examen. ¿En dónde se regula la expresión de los genes? Vamos a ver, respuestas en el chat. ¿En dónde se regula la expresión de los genes? Correcto. Promotor, región promotora. Muy bien, ahora ¿qué tal que les cambio la pregunta a ¿quién regula la expresión de los RNAs mensajeros? ¿Quién regula la expresión de los RNAs mensajeros? Se pone mensajero, ¿no? Porque este es mensajero. Inmaduro, pero mensajero. ¿Quién regula la expresión de los RNAs mensajeros? Muy bien, también la región codificante, bueno, no la región codificante, la región promotora. ¿Quién regula que el mensajero se exprese? Ese promotor. Parecía que era pregunta diferente, pero es la misma pregunta. Esa misma pregunta la podemos poner en otra forma, diciendo, ¿quién regula cuántos mensajeros se van a producir? ¿Quién regula cuántos mensajeros se van a producir? Ajá, correcto, sigue siendo el promotor. Vean, entonces les cambié la pregunta de 3 formas. ¿Por qué hago cambiarle las preguntas de 3 formas? Porque el entendimiento que tenemos que tener es el mismo, ¿no? Es esa región la que es capaz de decir, puedo decir, regula la expresión del gen, regula la producción de mensajeros. Puedo decir, regula el número de RNAs mensajeros producidos. Ajá, estoy jugando con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque no se deben acostumbrar nunca a ver la pregunta siempre en una forma. Entonces, tienen que acostumbrarse a ver la pregunta de diferentes formas para que cuando la vean, saben exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes aspiran a una residencia. Y pasar el examen, ya dije que no solo requiere que sepa yo todo de memoria, sino la habilidad de interpretar lo que me preguntan. Porque a veces me lo preguntan en otra forma y entonces ya no entiendo la pregunta. Entonces es importante que traten de ver para sus sistemas de estudio, ¿verdad? Cuando ya estén preparándose para este tipo de exámenes, o el de la clase genética o el de otra clase, ¿cómo puedo modificar mi pregunta? ¿Cómo otra forma me lo pueden preguntar? Lo mismo. Y entonces, cuando se acostumbran a estudiar así, entonces el siguiente examen, pues, ya es más fácil. Ya tengo mi mente agilizada a lo que se necesita. Muy bien, entonces, ya quedamos claro que el proceso de replicación tiene que ver con la generación de una copia. O también, acuérdense que yo siempre les digo un producto. De un producto. Llámese primero un RNA, que la primera copia o el primer producto, llámese RNA inmaduro. Pero para empezar a estudiar la replicación, siempre debo saber entonces que para que esto se lleve a cabo, necesito entender esta parte. Necesito entender qué es un promotor. Necesito entender cómo esto se lleva a cabo. ¿Quién regula el promotor? ¿Quién se une al promotor? Muy bien, entonces, para ir entendiendo este sistema, ¿verdad? En nuestra serie de diapositivas, me voy a regresar a los materiales que les dejé, pues nuevamente les presento esta imagen en donde ya están las 3 partes de las que se componen los genes. Ya lo hemos repetido muchas veces, pero ahí está de nuevo.
promotor, región codificante, y que a veces en los libros les ponen RNA, región codificante, es lo mismo, y finalmente el terminador, ¿no? Y que dijimos que había un espacio, aquí me pongo en azul, al inicio y al fin, regiones que son intergénicas, que ya dijimos, regiones que están en medio de los genes y no codifican para nada. Muy bien. En estas mismas imágenes, perdón, voy a dar siguiente, se regresó. Muy bien. Entonces vamos a entender, ya muchas veces he mencionado esto, porque les he dicho que existen proteínas que se unen a esta región. Cuando discutimos nuestra clase del dogma central, dijimos que efectivamente para poner esa flecha de unión hay diferentes proteínas que son capaces de unirse al DNA para regularlo. Y entonces estas son dos de las principales tipos de proteínas que además por ahí ya dije, llevan el nombre de transcripción dentro del nombre de la proteína. Entonces todos se llaman aquí factores generales de transcripción, entonces lleva el mismo nombre implícito, como si fuera el apellido, ¿no? Y vean, estos se llaman factores específicos de transcripción. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Cada una de estas proteínas que se unen al DNA, y aquí entonces me voy a regresar al pizarrón. Y lo que voy a hacer es que voy a agrandar la región del promotor. Voy a borrar esto. Voy a agrandar esa región del promotor. Lo voy a poner así, de este tamaño. Y a partir de aquí, entonces, voy a poner la región codificante, etc. Y acuérdense que aquí sería el punto +1, que sería el sitio de inicio de transcripción. En el promotor, ¿se acuerdan que dijimos que las regiones mini satélites tenían tándens pequeños? Y en las literaturas me dicen, tiene tándens pequeños de 1 a 6 pares de bases, o puede obtener famosos trinucleótidos o mononucleótidos, etc. Y que por ahí alguien me preguntó, y no estoy segura en qué clase fue. Estas pequeñas secuencias localizadas en estos sitios denominados promotor, vamos a ponerlas así, cada uno de estos cuadritos entonces representa a un tándem específico. Cuando decimos tándem, entonces ya sabemos, ¿verdad? Ejemplo, cualquiera de estos tándems podría ser adenina, timina, citosina, guanina, etc. Esta región o este tándem está repetido X número de veces o hay otros diferentes, ¿no? O hay otros diferentes. O hay otros diferentes. Cada uno de estos entonces representa que su secuencia es una secuencia única, ¿no? Aquí lo vamos a poner así, todos del mismo. Cada uno de estos pequeños repetidos tándems, que pueden ser continuos, o ahí también pueden estar separados, localizados en las regiones promotoras, estos pequeños tándems ahí adquieren el nombre de motivos de unión al DNA. Motivo de unión al DNA. Es decir, las proteínas denominadas factores generales de transcripción no se unen en cualquier lado, tienen un sitio. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que esto nos quede claro. Vamos a poner un sitio de nuestro salón de clase. Vamos a ver si todavía se acuerdan cómo eran los salones de clase, ¿no? Nuestro salón de clase siempre tenemos un número determinado de bancas. Al número determinado de bancas lo podemos llamar
sitios o motivos de unión al DNA. Ajá. Y mentalícense ustedes como proteínas. Muy bien. Ahora, lo que yo siempre noto cada semestre con los estudiantes es que hay estudiantes que les gusta sentarse en un sitio particular, todo el cuatrimestre. Vamos a ver cuántos de ustedes son de esos estudiantes que les gusta una banca y si no está esa banca, sienten que no aprendieron. Vamos a ver, chat. Muy bien, Chile dice yo, sí. Muy bien. Yo siempre noto eso en las clases. Noto que hay estudiantes que llegan y siempre se pelean por una banca. Y en esa banca se sientan todo el tiempo. Pero hay otros que no. Ajá. Hay otros que no les importa el lugar donde se tienen que sentar, ¿no? A fin de cuentas entraron al salón. Sebastián dijo él, no. Dice Sebastián, entonces es de los que llega y se sienta en donde hay lugar. No importa, el aprendizaje es el mismo, ¿no? Pero vamos a poner entonces a esos que dijeron que sí, como los factores generales de transcripción. Es decir, si esas proteínas no se asociaron al sitio, y entonces vamos a ponerles nombre, ¿no? Entonces vamos a poner que aquí, en esta banca, se sentó Sheila. Y en esta banca, aquí junto a Sheila, siempre se va a sentar Francisco. En esta otra banca aquí, siempre se va a sentar Monse. Aquí vamos a poner otro más. Muy bien, dijo Sarai. Muy bien, ahí estamos. Esos serían los factores generales de transcripción. Son proteínas que siempre, no importa que, tienen que estar ahí, unidos en ese sitio. Cada que necesite yo producir RNAs mensajeros, tengo que tener este set. Y si ese set no está, y entonces vamos a ponerles factores, en inglés, sus siglas siempre son GTF, y todos se llaman GTF y tienen números secuenciales. O también se llaman transcription factor, ¿verdad? Sin la G, transcription factor, y se llaman numéricamente 1, 2, 3, 4. Tienen numeraciones, todos tienen números romanos. Y a veces tienen letras. Ajá. Transcription factor 1A, transcription factor 2B. Ajá. Todos esos factores generales de transcripción son necesarios en todos los genes. Por eso se llaman generales. Necesitamos que un número determinado de esos factores de transcripción lleguen ahí y se sienten. Ahora, también tenemos los llamados específicos. Los específicos, esos no necesitan tocar el DNA. Es como, tienen que estar ahí, ¿verdad? Pero no importa exactamente dónde. Y Sebastián dijo, yo no me siento en una banca particular. Sebastián sería como de ese grupo de factores específicos. Los factores específicos, como su nombre lo indica, son únicos para cada gen. Y el set particular de estos factores será indicado de acuerdo a la función de ese gen. Entonces vamos a ver una pequeña imagen para que esto siga quedando claro. En nuestras diapositivas, déjenme compartir las diapositivas. Que esta tabla es una tabla que proviene de nuestra antología de genética. Existen ciertos tipos particulares de estos factores generales de transcripción. Y que alguien por ahí me dijo que en su clase de bioquímica habían revisado algo de esto. Algunos tipos particulares de proteínas, aquí, aunque la imagen salió medio nebulosa, se llaman hélice girohélice, hélice lazohélice, dedos de zinc, ¿verdad? Cremallera de leucinas, plegamientos beta. Y
cada uno de estos puede incluso estar asociado a un evento patológico. Si se dan cuenta, aquí tenemos una tabla de los nombres de algunos de estos tipos, ¿verdad? Y una lista de eventos patológicos. Pero eso la vamos a revisar al final vamos a revisar un poquito de algunos ejemplos de estos factores de transcripción cuando se vuelven patológicos. ¿Por qué la menciono ahorita? Porque el tipo o la forma en la que se tocan al DNA tiene mucho que ver con si hubiese o no habido una mutación en el sitio por errores de replicación. Cada uno de estos entonces dije que tenía una secuencia particular. Cada uno de estos factores tiene una secuencia particular de unión. Y si hubiera habido un error en esa secuencia y se cambia la secuencia de unión a ese factor, ejemplo, vamos a decir que la banca donde siempre se sienta Sarai es una banca que es color amarilla, que tiene la paleta para escribir para su mano derecha. Pero hubo un examen, ¿verdad? Regresamos al salón y se encuentra que en esa misma posición donde ella siempre se sienta, ahora hay una banca, aunque es amarilla, ¿verdad? Perdón, naranjillas por ahí, tiene la paleta del lado izquierdo. Entonces ha habido un cambio. La banca sigue siendo el mismo sitio, sigue funcional, ¿verdad? Pero cuando ella llega, quiere exactamente la que tenía. Y entonces esto puede variar la afinidad de esa proteína a su sitio de unión. Así es como lo debemos de pensar. Aunque el cambio haya sido menor, lo importante es que la proteína tiene una afinidad particular, un tipo particular de unirse a esa banca. Y al cambiar la posición entre la mano derecha y la mano izquierda de la banca, cambia la afinidad de la proteína. Y entonces puede ser que la proteína no le gusta esa posición de unión y entonces se separa. Y eso puede provocar que alguno de nuestros genes, que ya habíamos tenido aquí listos para empezar la producción de RNA mensajeros, vamos a decir que si le cambiaron la banca, si le cambiaron la secuencia, y aquí vamos a poner, dijimos, vamos a cambiarlo por una adenina, cambió un poco la secuencia, pero aún así esta unión entonces puede ya no llevarse a cabo. Entonces la proteína se acerca al sitio, pero ya no se puede unir, la afinidad ha cambiado. Y al cambiar la afinidad, entonces puede ser que necesito 4 de estos factores para que se pueda iniciar el proceso de transcripción. Y si esos 4 no están, entonces puede ser que hay un impacto biológico en la producción. Ahora, vamos a hacer una pregunta clásica, ¿no? Porque entre las preguntas clásicas es, ¿qué es este factor? Es el más común. ¿Quién se unió ahí? Porque no dibujé a nadie todavía. ¿Quién se une en ese sitio? Vamos a ver, es el sitio, motivo de unión más famoso. Muy bien, Diana tuvo la respuesta correcta. La RNA polimerasa. Correcto. Es decir, hasta que el resto de todos los factores, de todas estas proteínas que dibujamos aquí, se puedan unir correctamente a su sitio. Y, ¿verdad? Aquí vamos a poner a los específicos, porque los específicos generalmente pueden o no tocar el DNA, y entonces los vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner los específicos pueden unirse a través de la unión a otras proteínas, y entonces aquí vamos a poner la proteína Sebastián. Entonces necesitaba que estas 4 proteínas estuvieran en su sitio. Entonces la vamos a regresar a su sitio, vamos a volver a poner su secuencia tal como la tenía. Vamos a garantizar que la unión se va a llevar a cabo y que esa proteína se va a unir a su sitio del DNA. Ahora, muy bien, vamos a regresar nuestro pensamiento al salón de clases otra vez.
Ya llegaron los factores generales de transcripción y se sentaron en sus bancas, ¿no? Ya están listos ahí sentados. Y los amigos de los que son los factores generales de transcripción, pues ya llegaron y ya se sentaron cerca de sus amigos. Ahí están. Ahora, ¿qué pasa si no llega la polimerasa? Vamos a decir, yo soy la polimerasa. La polimerasa tiene que llegar. Tiene que ver que todos estos están listos. Es como el profesor llega al salón de clases, ¿verdad? Exacto, dice Edwin, si la polimerasa no llega, entonces es como tener hora libre, ¿no? Pero entonces, celularmente hablando, pues es una pérdida de energía haber hecho todas estas uniones, ¿se dan cuenta? Entonces, la célula tiene una señal, como cuando íbamos en las primarias y nos tocaban el timbre y sabíamos que esa era nuestra hora de formarnos y de entrar al salón, ¿no? Y ese era nuestro momento. Ahí estábamos, marchaban todos al salón, se unían a sus factores específicos y generales, a sus bancas particulares, y entonces llegaba el profesor, ¿verdad? Ahora sí, llega el profesor, y cuando todo está listo, entonces su único trabajo es unirse a este sitio y avanzar, generando la copia, y aquí vamos a poner la copia entonces en verde, la copia de este RNA mensajero. Esa es su única función. La polimerasa no entra si los factores generales no están y los específicos no están. Es decir, se asoma al salón y ve que hay 2 estudiantes, no entra. Y dice, me voy. Llega y ve a todos los que necesita, ve los generales, ve los específicos, y entonces inicia su trabajo. Eso es más o menos el mecanismo por el cual, en general, ¿verdad?, se regula la expresión de un gen. Ahora, voy a mostrarles la imagen que les ponen en el libro, porque a veces, a lo mejor ustedes, alguno de ustedes, vio este tipo de imágenes en el libro, ¿no? Vamos a iniciar con esta. Vean ahí. Ahí, en esa imagen, ¿quiénes serán los factores generales de transcripción? ¿Quién creen que sean los factores generales de transcripción? De un truco, ¿verdad? A ver si lo captaron. ¿Quiénes son los factores generales de transcripción? Localícenlos en la imagen y escriban en el chat. ¿Nadie los localiza? Dijimos que todos tenían números. O tenían que letras, ¿correcto? Entonces, en los libros nos los abrevian de las siguientes maneras. O me ponen el nombre completo del elemento, o me ponen las iniciales, o me los ponen como aquí, con letras, donde dice A, B, C, etc. Estos entonces serían todos los factores generales de transcripción. Ahora, entre los factores generales de transcripción, existe una serie de proteínas denominadas TBP o proteína de unión a la caja TATA, que es uno de los principales factores de transcripción, que sería como el jefe de grupo. El jefe de grupo, o esa proteína de unión a la caja TATA, está lista como apartando el lugar de la polimerasa. Ya revisó que todos están, los factores generales, los factores específicos. Ahí está listo, guardando el lugar para que la polimerasa entre. Entonces necesito todo este C dibujado abajo para que la polimerasa entre. Ahora, ¿quiénes son estos que se ven aquí atrás? Y que en la flechita me los marca como coactivadores. ¿Quiénes serán estos que están aquí atrás? Que no tienen nombre. ¿Qué creen que sean estos?
Vamos a dar una pista. Es más o menos lo que dijimos que era Sebastián. Los factores específicos, muy bien. Los factores específicos, entonces, ¿cuántos factores específicos necesito? De acuerdo a qué gen es el que se va a expresar. Entonces dijimos que los generales necesariamente tocan el DNA. Son los primeros en llegar. Después llegan los específicos. Y los específicos se ensamblan tocando a los factores generales. Ahí están. Pero ahora tengo dos palabras más en este texto. Estas dos palabras más es esta que dice activador. Activador, activador. Y que incluso este bracket que me pusieron aquí representaría el sitio en la doble hélice que esta proteína denominada activador necesita para unirse. Y me dice que hay un sitio, acá hay otro sitio, acá hay otro sitio, pero también ahí dice, aquí hay otro llamado silenciador. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen los activadores? Y después vamos a resolver qué hacen los silenciadores. Entonces, primera pregunta, ¿qué harán los factores activadores? También llamados enhancer, también llamados potenciador. Muy bien, Monse. Dice, promueve la expresión, aumenta la transcripción. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que en nuestro salón de clase, ¿verdad? Donde ya llegaron los generales, están listos, los específicos están listos. ¿Se acuerdan de qué color son las bancas donde se sientan los profesores? No me digan que nunca han observado. Correcto, son negras. Ahora vamos a decir que en el salón de genética, interesantemente, tenemos una banca, una silla negra para el escritorio, pero también tenemos un sofacito verde. Qué interesante. En donde caben dos personas. Verde, de piel. Ahí está. Y generalmente nunca nadie se sienta en ese sofacito, ¿no? Siempre está de manera aislada. Estoy checando, se oye ruido, a ver si, chequenme que sus micrófonos estén cerrados. Chequenme que sus micrófonos estén cerrados. Muy bien. Muy bien, creo que ya lo cerraron. Muy bien. Entonces, ya dije, en el salón de genética existe este sofá verde para dos personas. Este sofá verde para dos personas representaría este sitio para el amplificador. Ahora, el amplificador, entiéndase, según ustedes me dijeron, como un sitio necesario para que aumente el proceso de transcripción. Y entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Aunque la mayoría me dijo que estaba entre séptimo y octavo, creo que la mayoría estaban entre séptimo, octavos. Había por ahí alguien, por lo menos unos 2 centésimos, ¿no? Y vamos a decir, vamos a ponerlo desde la perspectiva que ya están listos para graduarse y que están aspirando a entrar a algún sitio a hacer sus rotaciones. Y vamos a decir que ese sitio al que están aspirando a hacer sus rotaciones es el Salvador Subirán, porque no sé por qué ese hospital les gusta mucho. Y entonces todos quieren ir a Subirán, ¿no? Y vamos a decir que el potenciador o el activador es un invitado al cual traemos al salón. Y ese invitado es justamente el encargado de hacer las entrevistas para ese hospital. Y entonces lo llamamos a la clase. Ahora, aunque hay sitios para activación, como sería ese sofá verde, mientras no haya nadie sentado en el sitio, no pasa nada. La producción de RNA mensajeros se mantiene en algo que se llama basal. Basal querría decir el número de RNA mensajeros que se necesitan producir
para un gen de una condición específica. Ahora, cuando esa persona llegue y se siente en ese sofá a escucharlos, ¿verdad? Entonces la producción de la clase aumenta. Aumenta tanto, ¿verdad? Dice Edwin, 10 minutos. Aumenta tanto que justamente aquellos estudiantes que quieren ser notados por esta persona que llegó ahí, entonces participan más, cada pregunta que yo hago todos contestan, ¿verdad? Y entonces la producción de la clase aumenta. Eso es lo que sucedería, ¿verdad? Cuando un activador se une al conjunto de factores generales y específicos, cuando un activador se une al conjunto, la producción de RNAs mensajeros aumenta. Ahora, sucede de la misma manera, de manera exponencial, si fueran dos activadores. Es decir, dije que en el salón había un sofacito para dos personas, y entonces si invito a dos personas, entonces, y ven que una de las personas está anotando nombres y cosas, entonces, pues participan mucho más, porque dicen, ya me notó, a lo mejor cuando vaya a la entrevista, ahora sí me quedo ahí en el subirán, ¿no? Entonces, eso es muy importante con respecto a los factores activadores. Ahora, se va a quedar una tarea, y la única tarea será pensar entonces qué hacen los silenciadores y cómo funcionan. Claro, eso lo pueden ustedes buscar en la literatura recomendada. Libro de Victoria del Castillo, ¿verdad? Cualquiera de los libros de genética, cualquiera de los libros de biología molecular, incluso en los de bioquímica. Entonces vamos a pensar qué hacen estos factores. Y vamos a hacer una práctica para el entendimiento de estos factores. La práctica, entonces, está en la plataforma. Entonces, lo que quiero de la plataforma, ¿verdad? Paso número 1, que consigan, llamen por teléfono para que les den el acceso. En la plataforma, en el módulo, en el folder del módulo 1, pues estará dentro de los 3 folders el que dice actividades de la clase, ¿correcto? Y en actividades de la clase, ¿verdad? Aquí le voy a cambiar nombre, solamente ustedes pueden ver uno, no pueden ver ningún otro. Entonces, ese único que pueden ver, ese es el que vamos a trabajar. Y dice factores de transcripción. Y aquí está el PDF que tienen que descargar. Entonces, este PDF lo van a descargar y quiero que lo tengan a la mano para la clase, para la siguiente clase, ¿no? Nuestra clase del día lunes. Entonces, para mientras los que no les dan el acceso, Edwin, por favor, pásenle una lista a Edwin para que Edwin sepa quiénes son los que no tienen acceso y entonces Edwin pásales el documento, ¿no? Listo. Entonces, dudas. Vamos a seguir repasando y lean en la literatura nuevamente qué son los factores generales de transcripción, qué son los factores específicos, qué son los activadores y qué son los silenciadores. Todos esos, muy bien, ahí me ponen ahí, los que tocan el DNA, solamente los que se unen al DNA, esos sí se unen a un tándem, ¿verdad? Estos serían estos. Los que sí se unen al DNA son justamente denominados motivos de unión al DNA, y estos sí son pequeños tándems, estos sí, ¿no? Los específicos generalmente se unen a otros, como el dibujo que pusimos allá arriba donde está la palabra Sebastián. Esos se unen a otro. Entonces, la mayoría de los específicos no tocan el DNA. Dije la mayoría, es decir, hay en algunos genes donde sí, ¿correcto? Entonces, cuando se refiere al tándem, se refiere al sitio, esta secuencia de DNA en donde se une, ¿no? No a la proteína, sino al sitio de unión. Muy bien, Anaí. Espero que te haya yo contestado. Muy bien, vamos a pasar nuestra lista. Me ponen, por favor, los que participaron. No se vayan perdiendo, ahí está la lista. Déjenme compartir la lista. Aquí estamos. Lista. Muy bien. Correcto. Montserrat. Muy bien, dice microsatélite, sí.
Sí, son microsatélites. Bueno, no son micro, más bien están dentro de la área referida como microsatélite. Montserrat ya respondió, ¿verdad? Ya no vi. Ahí está. Daniela. Diana. Alan. Ángel. Anaid. Aramis. María. Sebastián. Miriam. Saradit. Bien, le puse su participación a Sebastián porque fue ejemplo de la clase, lo pusimos en el pizarrón. Entonces esto cuenta como participación. Elizabeth. Ingrid. Ricardo. Muy bien, Elio ya contestó. Monse. Lilia. Luis Jaime. Abigail. Camila. Francisco. Emanuel. Edwin. Denise ya contestó. Muy bien, Sheila ya contestó. Lorena. Arturo. Ok. Emanuel. Listo. Muy bien. Arturo. Gonzalo. Saraí. José. Saray. Alexis. María. Itzel. Juan Pablo. Anayeli. Nori. Oscar. Oscar. Gerardo. Muy bien, Gerardo. Encontré que tu nombre en la plataforma está mal. Entonces, también habla por teléfono para que verifiques, ¿no? Entra a la plataforma y ve, pero yo encontré que tu nombre está diferente a como lo pusiste aquí. Entonces, no sé cuál de los dos es el correcto. Pero si estuviera mal en la plataforma, así es como imprimen las actas. Entonces, si está mal en la plataforma, entonces también habla por teléfono para que te lo corrijan, ¿no? Muy bien. Neftalí. Que no vaya a salir mal el acta y luego es un problema cambiarlas. Muy bien. Ahí está Oscar. Muy bien, ya le contestó Oscar. Me regreso. Juan Pablo. Arturo. Abigail. Abigail, ahí está. Ya la vi. Juan Pablo ya contestó.
Sara Edith, María. Listo. Nos vemos el lunes. No se les olvide de darle un reset aquí para que veamos que entraron ahí los registros.